A partir de ahora, en Voces de Biblioteca, conoceremos gran parte de nuestra cultura nacional. En cada emisión descubriremos talentos, conversaremos con expertos y nos sumergiremos en el maravilloso mundo del conocimiento y la creatividad. Voces de Biblioteca. Amigas, amigos, sean todos bienvenidos en un episodio más de Voces de Biblioteca, el espacio cultural de la Biblioteca Augusto Roa Bastos, del Congreso de la Nación. Está con nosotros hoy una invitada muy especial. Ella es nuestra compañera de tareas, es Rosa Ramona Riquelme Cardoso. ¿Cómo estás, Rosa? Muy bien, Ricardo. Gusto de verte. Felicitarte por este espacio y agradecerte como ciudadana y funcionaria, porque es un nexo con la ciudadanía, una idea brillante que el señor director general también tuvo la grandiosa idea de apoyar. Esperemos que sigamos avanzando con esto. Bueno, Rosa, agradezco tus palabras. Rosa, contame. Rosa, para que la gente tenga una idea, Rosa es probablemente una de las más antiguas funcionarias del Congreso, del Poder Legislativo, con más de 34 años, Rosa. Efectivamente. Yo le quiero que me cuentes, Rosa, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo llegaste a recalar en el Poder Legislativo? Y la verdad, Ricardo, yo soy de General Delgado, departamento de Itapúa. Terminé la secundaria. Justamente había ocurrido el golpe de Estado. Y como mi padre había sido excolorado y había sido uno de los que había sido echado del Partido Colorado, con esas divisiones de los tradicionalistas, con los de Montanaro y todo eso. Entonces, cuando ocurre el golpe de Estado, ellos vuelven a la seccional y me invitan y ahí me afilié al Partido Colorado y me pusieron ya como miembro adulta. Yo no tenía 18 años y luego estuvimos trabajando en aquella época con el gran arquitecto Félix Gargaña, era el apoderado de Itapúa, muy joven él, y trabajamos por todo Itapúa. Por supuesto, yo como joven que necesitaba, había terminado mi secundaria, necesitaba trabajar y estudiar, y como en mi pueblo, en Delgado, no se dio en esa oportunidad del espacio, entonces tuve que emigrar a Asunción. Yo, como los televidentes van a ver, y tú también, por supuesto, y todos, tengo una cicatriz muy profunda de cuando era niña. Entonces yo tuve que, como 2 años aquí en Asunción, dedicarme al mejoramiento de mi rostro, con el doctor Luis Amarilla. Solamente me dediqué a ese tratamiento. Cuando terminé eso, me puse a buscar trabajo y justamente como tenía algunos conocidos, por supuesto, como Carlos Paredes Osuna, el diputado, Germán Ayala, Colorado, de allá, senador, entonces me acerqué al Poder Legislativo. Yo vine ad honorem a hacer de ordenanza en el Poder Legislativo. O sea, Rosa, ordenanza. O sea, para entender, tus inicios, lógicamente, ocupaste varios cargos como habíamos hablado antes, pero digamos, tus inicios fuiste ordenanza. Fui ordenanza, justamente fue después del golpe de Estado. Y era cuando esos nuestros jefes eran Gualdino Ramón Lovera, un Fulgencio Miranda, Germán Ayala, Gustavo Díaz de Vivar era el presidente, el vicepresidente era el senador Alcibiades Fernández, que luego tomó la Secretaría de Repatriación, y así esos eran Marina Aquino de Ortiz, Doña Coca. O sea, Rosa, pasaste por casi 6, se puede decir 6 periodos. 6 periodos, de los cuales más adelante 4 periodos legislativos. Fui jefa de sala de sesiones del Senado y del Congreso. Cuando hablamos de sala de sesiones, es en el lugar donde se sesiona, lógicamente, ¿verdad? Obviamente, es el lugar de la sala de sesiones.
Yo primero me acerco al Poder Legislativo, pido un contrato. Estuve ad honorem, después me dieron en julio del año 91. El señor Gustavo Díaz de Vivar firmó una resolución y me contrató como auxiliar de archivo. Ganaba 150.000 guaraníes. A fin de año me pusieron ya en el cuadro transitorio, en el cargo de auxiliar. Y luego, por un apartamiento de la encargada de archivo de ese momento, ya me dieron la encargatura del archivo del Senado. Luego se creó la encargatura, o sea que sería encargada de biblioteca archivo, yo era la encargada de la biblioteca y el archivo. Luego, por disposiciones de la administración en su momento, se nominó a otra persona al frente de la biblioteca y archivo, que era del Senado cuando eso estaba en la Casa de la Cultura. En el subsuelo había un lugar, diputado estaba a la derecha, Senado a la izquierda. Se nombra a otra persona en el cargo, entonces lo que yo creí más ubicado y ético era que tenía que dar un paso al costado de ese espacio y dejar a la persona que haga su administración. Rosa. Cuando eso, el licenciado Santiago Caballero de Comunicación tenía un lugar. Jefatura encargada de relación, asistente de relaciones públicas. Luego fallece el compañero Mongelos, que fue el primer sindicalista que tuvo el Senado, Sindulfo Mongelos. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Y más o menos estamos hablando de la presidencia del señor González Maqui como presidente del Senado. Año 1999, Perfecto. año 2000 más o menos. Sí, luego fallece Mongelos como jefe de sala del Senado, entonces me designan a mí como jefa de sala. Cuando eso estábamos en el Cabildo. No, primero cuando yo ingresé a esa casa, Senado estaba abajo, diputado estaba arriba. Al entrar uno ya tenía el plenario de Senado, arriba era diputados. Luego viene la Unión Europea, da una cooperación al Congreso Nacional y se remodela lo que es la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura estaba a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, era como su museo. Por eso luego Escuela de Militares tiene un nombre que ahora ya no me recuerdo mucho por la edad y todo eso, ya se me pasa un poco las cosas. Pero luego estoy como jefa de sala del Senado. Cuando tenemos un nuevo edificio acá, automáticamente... ¿Eso fue con aporte del gobierno de Taiwán? Sí, pero la remodelación de la Casa de la Cultura fue cooperación de la Unión Europea. Terminó esa cooperación, luego se hizo con Taiwán. ¿Eso fue en qué año? Lo del 1996 más o menos, 95 por ahí. O sea, del Cabildo se mudan a la Casa de la Cultura y de la Casa de la Cultura termina finalmente en el actual edificio del Poder Legislativo. Exactamente. Lo del Cabildo no se mudaron todos. Las comisiones vinieron en la Casa de la Cultura. Obviamente, yo ya me adelanté porque nuestro archivo, justamente el señor director general la otra vez estaba hablando un poco de reconstruir la historia de la Biblioteca del Senado, ¿verdad? Rosa, antes que te vayas a ese punto, que vamos a tocar también, ¿verdad? Vos me dijiste que ocupaste el cargo de encargada de sala. Yo te solía ver, te vi varias veces en los canales de televisión que vos estabas ahí entre los senadores. Vos me imagino, Rosa, porque y la gente sabe, el Poder Legislativo es un órgano político, donde están obviamente políticos representantes de varios partidos, partidos de gobierno, partidos de oposición, y me imagino que vos ahí, Rosa, estando entre ellos, habrás escuchado de todo, porque para aprobarse una ley hay que negociar, tener que tener los votos, a veces hay que acordar cosas, o sea, es política. Por supuesto. Entonces, Rosa, yo supongo que vos habrás escuchado de todo. Hay cosas que seguramente no vas a poder decir, ¿verdad? Porque obviamente son cosas personales o no sé, pero digamos, oíste de todo. Obviamente. ¿Podés contarnos algunas cosas que se puede contar? No sé, algunas anécdotas así. La que recuerdo una vez fue... Lo que pasa es que yo era la jefa de sala del Senado. En consecuencia, la imagen de la sala
era una gran responsabilidad tratar de proyectar la mejor imagen de nuestra institución. Sí. Obviamente el Congreso, y todos lo sabemos, es un órgano netamente político. Así es. Pluralista. ¿Por qué? Porque vienen partidos políticos, minorías inclusive, con el sistema electoral donde luego propicia demasiado prácticamente a los que menos votos tienen con respecto a un partido mayoritario. Una anécdota, sí, lo que puedo contar es que, eso sí, tuve muchas situaciones, pero una de ellas era, por ejemplo, de que los señores senadores querían tener en la sala a casi todos sus colaboradores. Un gabinete de un senador se compone prácticamente de 5 personas. Por lo bajo. Por lo bajo estamos hablando. Y ellos querían que todas esas personas ingresen Claro. Y eso es imposible, porque por el espacio físico no da para eso. Imposible. Entonces allí teníamos, recuerdo que había un senador que quería que su asesora esté en sala. Entonces yo, así como me llamo Rosa Riquelme, defiendo algunos valores y principios que yo no negocio. Ser justa, ser objetiva y tratar de ser excelente en lo que hago. Esas cosas yo no negocio. En consecuencia, yo trataba a todos los partidos políticos por igual. A un partido político que tenía un senador y automáticamente se le reconocía como bancada, yo tenía que darle su lugar. A veces, Rosa, a veces tener un solo voto puede cambiar la balanza, digamos, exacto, pero de ¿qué los acuerdos, pasa? Me cuestionaban los integrantes de los partidos mayoritarios por qué ese senador tenía su colaboradora en sala, su asesora, puesto que él era un senador del partido mayoritario. Ese tipo de cosas. Nosotros, cuando tenemos el nuevo edificio del Congreso, ahí yo tuve 2 salas con mis colaboradores que atender. La sala del Senado, la que está hacia 14 de mayo, y la sala del Congreso Nacional para los 125 parlamentarios, senadores y diputados. Así mismo. Hubo muchas situaciones. Rosa, pero sí, otra también recuerdo, una en que yo tuve que intervenir. Es un tema un poco particular, diríamos. Una pelea de senadores. No es particular, es peculiar. El senador Juan Carlos Galaverna, a quien serví, como serví a cada uno de los senadores, como yo acostumbro a servir, ¿no? Con la mejor buena voluntad y con ética. Había tenido un problema con el señor senador Luis Alberto Mauro en sala. Se estaban, diríamos que, por agarrar a los puños, por decirlo así. Y yo tuve que entrar en el medio y empezar a hablarles. A calmarles. A calmarles o a hablarles medio firmemente y decirles que estaban siendo muy bien filmados desde arriba. Entonces se tuvo que, trataron ya de evitar la pelea. Claro. Okay. Y todo ese tipo de cosas. Ser jefa de sala hoy día creo que es una dirección de sala. No es fácil. No, porque vos tenés que estar con todas las antenas prendidas desde la tarima de periodistas arriba, tarima de público. El agua que se le sirve a los senadores, le falta un documento, no se le entregó, una llamada. Así fue. No es fácil. 20 años estuve con 4 grupos de senadores. Estuve tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados también, porque cuando teníamos sesiones del Congreso, automáticamente la Cámara de Senadores es la que lleva la membresía en el tema del rubro Congreso también. Genial, Rosa. Rosa, interesante lo que me contás. En el segundo bloque me vas a contar un poquito. Recibimos unas donaciones de un hombre
muy culto, que hoy ya está, digamos, ya está está un poco aquejado de enfermedad, pero digamos, ya creo que ya está jubilado. Sí. El señor Luis Verón, que nos donó una cantidad de libros, prácticamente toda su bibliotecología. Así es que a la vuelta de la pausa, me permitimos unos consejos, Rosa, y a la vuelta me contás un poquito y me contás también qué está haciendo con estos libros, ¿sí? Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos.